Tiempo nos ha avanzado un poco. En estos momentos queremos darle la bienvenida a usted que nos sintoniza a través de este canal. Queremos agradecerle que tome de su tiempo para escuchar la palabra del Señor de labios de nuestro pastor Javier Calderón. En esta tarde él estará compartiendo con nosotros el tema El poder ignorado del pan y del vino. Una vez más le repito, el tema de este día es el poder ignorado del pan y del vino. Asimismo también quiero invitarle a que si para usted es de bendición este programa, por favor comuníquese con nosotros al siguiente número de teléfono 925-864-9794. 925-864-9784. De la misma manera puede visitarnos en nuestro sitio web www.ministeriosebenezerisbay.com. Bendiciones y que disfrute este día del mensaje de la palabra. Hay que ir plasmando, hermano, lo que el Señor quiere que compartamos. Entonces, fíjese, hermano, que cuando nosotros nos sentamos a la mesa o venimos preparando, hermano, digamos, nuestra vida para poder compartir, hermano, perdóneme, para poder compartir el pan y el vino que el Señor tiene para nosotros, amén, es cuando usted y yo, hermano, desde hace tiempos, por lo regular, hermano, cuando se anuncia, muchos empezamos a preparar nuestra vida. Hay muchas maneras de preparar. Usted se acuerda que antes de que el Señor fuera entregado y crucificado, Él llevó una preparación, ¿verdad? La Biblia lo va enseñando, la Biblia lo muestra, ¿verdad? La Biblia nos dice, ¿verdad? Cómo era que el Señor se fue preparando. Entonces, fíjese que yo viéndolo aquí, pues, a la luz de la palabra, estamos viendo, hermano, digamos, lo que el Señor fue haciendo y cómo el Señor fue trayendo revelación al pueblo de Dios. Hay muchas cosas, hermano, perdóneme, hay muchos beneficios y muchas bendiciones que no disfrutamos porque ignoramos cómo recibirlas o cómo tenerlas. El beneficio, hermano, que se obtiene cuando nos sentamos a la mesa del Señor a participar del pan y del vino, hermano, tiene un poder extraordinario. No sé si tal vez, hermano Netío, si me puede apagar tal vez la luz de aquí enfrente, mire, para que se pueda ver, está un poco claro aquí. Entonces, hermano, le decía yo que cuando nos sentamos a la mesa, yo creo que eso está bien, así está bien. Tenemos que ver, hermano, los beneficios que obtenemos cuando nos sentamos. Entonces, definitivamente hay un pasaje que es donde Pablo recibe, hermano, digamos, la enseñanza o la revelación de sentarse a la mesa y cómo, hermano, usted y yo podemos entenderla, porque cuando no entendemos o cuando no, hermano, sabemos qué beneficios tiene algo, muchas veces los perdemos. Fíjese que este país, hermano, tiene muchos beneficios, pero muchos, hermano, tal vez por no conocer el sistema, por no buscar en el sistema, muchos perdemos algún tipo de beneficios, no de aprovecharnos del sistema, sino, hermano, de los beneficios que este sistema provee, ¿verdad? Y algunos lo utilizan hasta de más y mal. Pero, hermano, la palabra de Dios tiene unos beneficios extraordinarios cuando usted y yo la llevamos a cabo. En 1 Corintios capítulo número 11 versículo 29, escuche esto, y yo espero que usted traiga su Biblia porque lo vamos a ir leyendo y voy a poner algunos pasajes donde usted me va a ir ayudando. 1 Corintios capítulo 11 versículo 29 dice: porque el que come y bebe sin discernir correctamente, escuche, el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí mismo, o para sí, dice esta versión. Por esta razón hay muchos, escuche, débiles, hay muchos enfermos entre vosotros y muchos duermen, dice la palabra. Entonces estaba viendo Pablo, y cuando estaba Pablo hablando en los Corintios, ahí
Pablo les decía a estos hermanos que habían muchos hermanos que por no entender, por no darle la importancia al cuerpo de Cristo, mucha gente, hermano, estaba debilitada, mucha gente estaba enferma, y algunos, mire, hermano, dice, y otros duermen, o otros han muerto, otros descansan. No sé si, tal vez si me la cierra, hermana, por favor. Sí, por favor, por vida suya, aunque tal vez en las cámaras no se vea, pero no hay problema. Prefiero que no me vean las cámaras, pero que usted me vea. En las cámaras me escuchan. Pero entonces, mire, hermano, vemos entonces, sí, me la cierra, gracias. Vemos la importancia de lo que es tener revelación en lo que estamos haciendo. Porque si no tenemos revelación en lo que estamos haciendo, hermano, podemos ignorar las cosas que hay en la palabra, que me pueden traer un beneficio extraordinario a mi alma, a mi espíritu, y aún hasta mi cuerpo puede alcanzar esos beneficios. Entonces, mire, la falta de revelación espiritual impide que se obtengan, hermano, beneficios completos de aquellas cosas que se ignoran. Ya ve que hay gente, hermano, escúcheme, perdóneme que venga otra vez, pero hay gente que comienza a decir dichos humanos o de nuestros abuelos y se lo atribuyen a la Biblia, ¿verdad? Y dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Algunos dichos, ¿verdad? Y la palabra de Dios no lo enseña, pero algunos lo ponen, hermano, ahí, ¿verdad? Dicen otros, al que madruga Dios lo ayuda, ¿verdad? Pero, hermano, van poniendo dichos, pero realmente ignoran. Aunque son verdaderos algunos dichos, ¿verdad? Se cumplen. Pero la Biblia, hermano, tiene algo más sustancioso y más poderoso que un dicho. La palabra de Dios, cuando se hace rema, se hace vida en uno, hermano, tiene un gran poder extraordinario. Entonces, hermano, hay cosas que se ignoran. Entonces vimos pues que dice que hay cosas que por no saber discernir nos acarrean debilidad, enfermedad y hasta muerte. Pero entonces mire por qué es que necesitamos revelación. Entonces Pablo en el mismo capítulo, en diferentes versículos, dice: las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor la noche en que el Señor fue traicionado, tomó pan. Quiere decir que Pablo, hermano, recibió una revelación, y esa revelación que Pablo recibió era la que le estaba transmitiendo a la iglesia. No sé si me va comprendiendo ahí, ¿verdad? Yo espero que sí. Entonces, la importancia que tengamos revelación de la palabra de Dios para que podamos entender qué es lo que estamos haciendo. Como decía mi hermano, la importancia de entender por qué diezmamos y por qué ofrendamos. La importancia de saber, hermano, escúcheme, por qué usted y yo vamos a sentarnos a compartir el pan y el vino. ¿Qué importancia tan solemne tiene sentarnos a la mesa? ¿Por qué? Porque hay algunos que se sientan a la ligera, o porque no lo saben por qué nos sentamos a la mesa. Entonces, mire pues, debemos examinar o examinemos a los corintios. ¿Por qué debemos examinar a los corintios? Porque mire, Pablo en los corintios recibe, dice, la enseñanza de Cristo. ¿Dónde la recibió? Capítulo número 11. Ahí lo pone él. Versículo 23 dice: porque esto mismo que yo recibí del Señor es lo que les enseño. Entonces, Corintio, hermano, escúcheme, era un lugar, hermano, extremadamente próspero. Habían muchas cosas ahí, hermano, en el cual eran de mucha abundancia física, mucha bendición. Pero, hermano, también habían problemas. Y en medio de esos problemas, Pablo recibe revelación. Fíjese, solo examinemos. Yo le puse algunos puntos ahí para que podamos examinarlos. ¿Por qué le quiero poner esto? Porque muchos de nosotros, hermano, nos sentimos indignos de sentarnos a la mesa porque estamos atravesando un problema, porque estamos teniendo algún tipo de situación. Entonces decimos: no, yo no soy digno de sentarme a la mesa, yo no soy digno de participar de la mesa del Señor. Pero entonces veamos el número 1, pues, para que no entremos en detalle. Mire lo que significa, pues, enfermos y muertos, y algunos problemas que habían en la iglesia de Corintios. Tal vez alguna coincidencia o algún parecido, hermano, será pues casualidad, pongámoslo ahí.
Pero dice que ahí en Corintios habían contiendas y carnalidades. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, si usted y yo nos vamos a Corintios, vamos a 1 Corintios, capítulo número 3, versículo 3 dice: porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros. Y hace la pregunta: ¿no sois carnales y andáis como hombres carnales? Quiso decir Pablo al decir como hombres. Entonces mire, uno de los problemas, hermano, perdóneme, que había en Corintio, cuando Pablo recibe la revelación, era, ¿qué era lo que había ahí en Corintio? Mire, había carnalidades, habían celos y habían contiendas. Lo bueno es que en la iglesia de este tiempo no hay nada de eso, ¿verdad? Pero en ese tiempo que Pablo recibe la revelación, hermano, había de eso. Habían los hermanos que se peleaban, que se tenían contiendas, que no se hablaban, hermano, que le caía mal, que hacían un problemita, hacían algo exagerado. Pero en aquel tiempo, en este tiempo no hay de esto, pues no existe. Digámoslo, pero lo estamos suponiendo, ¿verdad? Entonces veamos, hermano, que habían carnalidades. Y entonces, como decían, no, pues aquí yo no me llevo con el hermano y solo de verlo me enojo. No, y enojado no puedo sentarme a la mesa. Y habían cosas, hermano, y que tenían ahí entre ellos. Y esa era, digamos, una de las cosas que habían en la iglesia de Corinto. Veamos otra, pues, para que podamos avanzar. Otra cosa que había era que habían inmorales. Ay, pastor, sí, mire, habían inmorales. Dice Corintios capítulo número 5, versículo 1, en 1 Corintios dice: en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno de la iglesia de Corintio tiene la mujer de su padre. Entonces mire, bueno, en este tiempo no hay problemas sexuales, ¿verdad? De tipo sexual, ¿verdad? Solo en aquel tiempo sí lo había, ahora no. Pero lo vemos, hermano, entonces que había ese tipo de problemas en una iglesia que estaba recibiendo revelación. Mire, dice inmoralidad que ni siquiera en que los que no conocen a Cristo se estaba escuchando. Quiere decir, hermano, que dentro de la iglesia de los Corintios, casi la agarro, no, casi en la iglesia de los Corintios había un hermanito adentro que le había quitado la mujer a su papá. Es que eso es lo que dice ahí. No me lo estoy inventando yo, sino dice al extremo que alguno de la iglesia tiene a la mujer de su papá. O sea que llegó el hijo, vio a la mujer del papá y se la robó. Dentro de la iglesia, no fue fuera de la iglesia. Porque Pablo hace la salvedad y dice que ni siquiera se escucha o existe entre los gentiles, entre los que están afuera. Entonces mire, había inmoralidad dentro de la iglesia de Corinto. Bueno, veamos otra pues. Habían fraudes. No, bueno, pero eso en aquel tiempo, hoy no hay mucho, pero mire pues para que veamos. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 8 dice, la versión de las Américas dice: por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y fraudes, y esto a los hermanos. Entonces habían injusticias y fraudes ahí, pero yo quiero ponerle esta versión para que quede un poquito más claro lo que le quiero decir con fraudes. La versión Palabra de Dios para Todos dice: ustedes mismos hacen mal y roban, y hasta a sus propios hermanos. O sea, ¿qué había en la iglesia de Corintios con los fraudes? A ver, ayúdeme. Ladrones. ¿Pero dónde se daba eso? ¿Afuera o adentro de la iglesia? Mire, ¿por qué cree que entonces, hermano, hay problemas siempre dentro de la iglesia? Cuando hay situaciones, hermano, envueltas en las cosas, hermano, que tienen que ver con prestar, que tienen que ser con esta situación, hermano. Porque mire, lo primero que se manifiesta es, primero hubo problemas de inmoralidad sexual. Pero ahí no termina todo, ahí vamos a seguir. Segundo, hermano, en robo y en fraude. Es que mire, hermano, eso es extraordinario. Fíjese que yo como pastor, hermano,
A veces he recibido situaciones en esas de que, hermano, mire hermano, es que fíjese que no me pagan. Mire hermano, es que fíjese que lo otro. Y hermano, a veces uno dice, ¿y qué hago? ¿Voy con una pistola y le cobro? ¿O qué hago? Pues no puedo hacer nada. Pero fíjese que, escúcheme, esto va más allá de solo prestar o de dar. Porque muchos podemos estar robando la bendición de otros dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos estar defraudando y haciendo injusticia dentro de la casa de Dios? Supongamos, escúcheme, que usted y yo no le prestamos a nadie, que no nos debe nada a nadie, que todo está bonito, no hay problemas. Pero ¿cómo podemos estar defraudando y robándole a alguien que es mi hermano dentro de la iglesia? ¿Algún voluntario? En lo que voy a tomar mi traguito de agua, porque esto está serio. Ayúdenme por favor, los que conocen. Ahí vamos, por ahí vamos. Déjeme, y usted va a decir, pastor, otra vez vuelve a la carga. Tengo que venir a la carga porque le tengo que enseñar. Siendo piedra del tropiezo. ¿Quién dijo ahí algo ahí? Cuando no diezmamos. Porque cuando usted y yo no diezmamos, le robamos la bendición a los que sí están diezmando dentro de una casa. Porque dice que el Señor va a reprender al devorador cuando diezmamos. Pero si esta es una casa y aquí es una familia, y todos en la familia, unos diezman y otros no diezman, los que no diezman le están robando la bendición porque están deteniendo a los que sí diezman. Entonces estamos deteniendo, hermano, perdón, hay un fraude espiritual y hay un robo espiritual, aunque tal vez no sea físico. Por eso le digo, cuando Pablo recibe esto es una revelación, es una enseñanza que Pablo recibió y se la empezó a transmitir a los corintios. Porque cuando Pablo recibe la cena y lo dice, eso es un capítulo más avanzado. Pero antes de que Pablo les comience a decir lo de la Santa Cena, Pablo los estaba examinando desde hace tiempo. Y estaba viendo ahí, hermano, un montón de cosas que aparecen en Corintios que uno no piensa que en una iglesia de Corintios estuvieran sucediendo estas cosas. Pero bueno, ya vimos esto. Avancemos porque tengo que ministrar Santa Cena. Habían problemas matrimoniales en Primera de Corintios. En la iglesia de Corintios habían problemas matrimoniales. Bueno, menos mal que la audiencia ya va más o menos un poquito más alta para poder hablar de esto. Pero los problemas matrimoniales, dice Primera de Corintios capítulo número 7. Escuche. Ahora les hablaré sobre lo que me escribieron. O sea que a Pablo le mandaron a hacer una pregunta. Y dice, me preguntaron si sería mejor que el hombre y la mujer no tuvieran relaciones sexuales. Dice la versión Palabra de Dios para Todos. Y de ahí dice, para evitar el pecado sexual, es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. Entonces yo le pregunto, ¿por qué le fueron a hacer esta pregunta a Pablo? ¿Por qué le dijeron, Pablo, mire, qué es lo que pasa aquí? Hermano Pablo, tengo una pregunta. Y como no había email, texto ni nada, le mandaron una carta. Entonces cuando Pablo llegó a Corinto dijo, como ustedes me lo preguntaron, yo les voy a contestar. Entonces, ¿por qué le preguntaron esto a Pablo? Pero también habían ¿qué? Pero habían mujeres que también tenían varios hombres. No solo le eche la culpa a los hombres, ¿verdad? Entonces viene, hermano, y le dice, como ustedes me lo preguntaron, yo les voy a enseñar. Porque a causa del pecado o a causa de evitar el pecado sexual, es mejor que cada uno
tenga su propia esposa y tenga su propio esposo. Y entonces, pero sigue. El hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesita como esposa. Y de la misma manera, la mujer con su esposo. Pero no está hablando solo del aspecto sexual, sino está hablando, dice que el hombre debe complacer a la mujer en todo. ¿Y todo es qué? Bueno, ya ve que ya me va agarrando el hilo. La mujer, escuche, no tiene dolor de cabeza todos los días. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo no tiene que estar cansado, sino tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Como que da risa esto, ¿eh? Como que fuera ya un servicio matrimonial. Pero mire pues, eso estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. No me lo estoy inventando yo, eso estaba en 1 Corintios 7. Usted agarre su Biblia y ahí lo dice. Versículo 5. No se nieguen a entregarse el uno a otro, a menos que se pongan de acuerdo para no tener relaciones sexuales por un tiempo y dedicarse a ir de shopping. Ok, a la oración. Pero después, ¿qué dice? Únanse de nuevo para que Satanás no pueda tentarlos en caso de que ustedes no puedan contener el deseo sexual. Entonces, mire, hermano, lo bueno es que en este tiempo ya no es en aquel tiempo en Corintios. Aquí ya las cosas cambian, ¿verdad? Es diferente. Pero vemos, imagínense entonces lo que existía en esa iglesia. Porque le mandaron a preguntar al apóstol Pablo. Entonces Pablo dijo, aquí tiene que haber algo que arregle esta situación. Aquí tiene que suceder algo extraordinario que cambie los fraudes, que cambie las mentiras, los problemas sexuales, que cambien muchas cosas. Pero ahí no se acaba, no he terminado de examinar a los corintios. Entonces, esto que les digo es un consejo, no una orden. Entonces, mire lo que hace el ministro. ¿Qué es lo que hace el ministro? No es una orden. Bueno, avancemos. También había hipocresía, dice. ¿Dónde lo vemos? Dice 1 Corintios capítulo número 8, versión del lenguaje sencillo, dice: ahora quiero responder a los que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Y de ahí dice: sin duda, el que crea que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Pero ¿qué tiene que ver esto? Entonces de ahí avanza, ¿verdad? Y en el versículo número 12 dice: cuando le hacemos daño a los miembros de la iglesia que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, también le hacemos daño al cuerpo de Cristo. Y continúa y dice: por eso yo jamás voy a comer o voy a hacer algo o voy a decir algo si por comerlo, por decir algo, por comentarlo, hago algo a un miembro de la iglesia, este va a pecar. Entonces, mira, hermano, Pablo, porque mucha gente hoy es tan madura que dice: a mí no me afecta eso, y qué me importa lo que diga la demás gente, qué me importa si me miran, al fin y al cabo yo tengo mi conciencia tranquila, dice. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que hay alguien que es más nuevo que usted y que no sabe distinguir entre lo que es bueno y es malo. Y si el hermano lo hizo, ala, eso es malo o eso es bueno, yo también lo voy a hacer. Y estamos siendo, hermano, dañando al hermano o a la hermana y al cuerpo de Cristo.
Entonces, mira, hermano, perdóneme, esto sucedió dentro de una iglesia. Está viendo que estamos viendo a la iglesia de Corintios, ¿verdad? No estamos viendo a los de afuera. Esto sucedió dentro de la iglesia. Entonces hay gente, hermano, perdóneme, que tal vez porque ya creemos que sabemos algo, aunque no sabemos nada, dice la Biblia, ¿va? Aunque pensemos que sabemos un poquito, no sabemos nada. Pero dice que, hermano, si nosotros hacemos caer a alguien, le estamos haciendo daño al cuerpo de Cristo. Y ahí vamos a tener problemas. Bueno, y para terminar, veamos este otro. Habían borracheras, etcétera, etcétera, dentro de la iglesia. Hay pastor que dice, mire pues, 1 Corintios 11:20. Según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así que resulta que algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Y eso ya no es participar en la cena del Señor. Entonces, Pablo, hermano, llegó ahí. Había gente, hermano, que llegaban a la iglesia, llevaban su propia comida, su propio vino. Y unos hermanos llevaban pavo, tamales, hermano, llevaban de todo, comían y llevaban sus botellas de vino y todo, hermano. Y al final, cuando llegaban otros que no llevaban solo tortillita con sal, se quedaban con hambre. Porque ya habían agarrado esto, hermano, de un festín. Y entonces venían, hermano, y mientras otros estaban ahí, otros empezaron a emborrachar. Entonces Pablo empezó a ver este desorden y dijo, no, momento, aquí esto hay que ponerle un orden. Entonces viene y les dice, más bien, eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios. Y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieren, escuche, es comer y emborracharse, mejor quédense en sus casas, le dijo Pablo. ¿O esperan acaso que los felicite? Pues no hay razón para felicitarlos, dijo Pablo. Entonces, mira, hermano, cómo hay gente que no tomamos, o bueno, yo lo tomo muy en serio. Perdóneme, ahí me voy a salir, pero yo tomo muy en serio sentarme a la mesa del Señor. Pero hay muchos que no toman la seriedad de sentarse a la mesa del Señor. Entonces, porque se ignora la seriedad, hermano, escúcheme, y el poder que hay del pan y del vino. Y usted se da cuenta, hermano, de esto. Pero mire, de ahí déjeme continuar. Entonces, después de lo que Pablo, porque si usted examina Corintios, hermano, hay mucho que pudiéramos sacar de lo que sucedería en esa iglesia. Pero viene Pablo, capítulo 11, recibe la revelación, o ya la había recibido, pero la enseña después de ver todo esto que sucedía dentro de la iglesia, ministra la Santa Cena, les enseña, dicen, ustedes deben discernir el cuerpo. Les ministra Santa Cena, hermano, participan de la Santa Cena y Pablo comienza a poner un orden dentro de la iglesia. Ahora, mire pues, después de que hay una administración, después de que hay una revelación, después de que se pone un orden, después de que todos entran a un orden y comienzan a, hermano, a entrar en el orden de Dios, en el capítulo número 12 sucede algo extraordinario. Y si, hermano Horacio, tienes capítulo número 12, ¿por qué no me lo lee? Si hay alguien que tiene el otro micrófono, este micrófono de aquí del piano, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Léase el capítulo número 12. Y si usted trajo su Biblia, léalo ahí para que usted pueda ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de que Pablo y el pueblo, la iglesia, entra en orden? Amén. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu.
Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones de sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu, para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta con un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Amén. Ahí dejémonos. Entonces, mire pues, usted leyó, ¿verdad? ¿O solo escuchó? Porque usted va a verlo, usted, por eso le digo, traiga su Biblia. Entonces, en Corintios, capítulo número 12, después de que participan de la cena, comienza a haber una unidad. Pablo les comienza a decir, y les comienza a decir que van a venir dones sobre sus vidas, que van a empezar a venir dones de milagros, de sanidad, hermano, de interpretación de lenguas, de género de lenguas. Y comienza a decirles, hermanos, y todos nos necesitamos. Y no porque dice el que es pie, yo no soy parte del cuerpo. El que dice es mano, yo no soy parte del cuerpo. El que dice que es ojo no es parte del cuerpo. El que dice que es oído no es parte del cuerpo. Sino dice, Dios los puso a todos y a cada uno dentro de un cuerpo para que nos ayudemos y nos necesitemos. Entonces, mire, hermano, cuando eso sucede, tenía que haber algo que trajera, perdóneme que me voy a poner hasta en pose, que tenía que tener unidad en todos. Tenía que haber una coinonía, una comunión con aquel que había dado todo para unir su cuerpo. Entonces, yo te pregunto, y yo me pregunto esta mañana, ¿nos estamos examinando en este momento? Puede ser, déjame ponértelo ahí, si no es para ti, no te preocupes. Puede ser que hayan problemas en tu matrimonio. Pueden ser que hayan problemas de fraude, problemas de hipocresía que habían en Corintios, en tu vida. Puede ser, no sé, tú lo sabrás. Pero Pablo vino y les dijo, por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo, le dijo Pablo. No le dijo, no participe de la Santa Cena. No le dijo, téngale miedo a la Santa Cena. No le dijo, húyale a la Santa Cena. Sino le dijo, medite qué hay dentro de usted. Medite, le dijo, qué es lo que ha pasado en usted. Y después, pidámosle al Señor que haya un proceso. Entonces, el tema de lo que yo le quiero hablar se llama
el poder ignorado del pan y del vino. Porque hay un poder ahí. Y aquí es donde yo comienzo a predicar. Entonces dice, la pregunta sería, ¿por qué murió Cristo? Entonces yo quiero, si alguien me contesta, podemos entrar en detalles. ¿Por qué murió Cristo? Para perdón de pecados, dicen los hermanos. ¿Qué dice hermana Margarita? ¿Alguien más? Para reconciliar a Dios con el hombre. La respuesta que daríamos, ¿qué sería? Por perdón de nuestros pecados. ¿Eso es correcto o es incorrecto? Es correcto. Es correctísimo, totalmente correcto. Pero hay algo más. Es correcto, pero es incompleto. Porque Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino fue más allá de solo limpiar pecados. Cristo fue más allá de solo decir, tus pecados te son perdonados. Entonces, la respuesta es correcta, murió por nuestros pecados. Pero no solo por nuestros pecados murió, sino murió para algo más todavía. Entonces, regresemos al principio, de dónde comienza la Pascua para sentarse uno a la mesa del Señor. Porque ahí es donde tenemos que ver, hermano. En Éxodo 32:30 dice la Biblia: y sucedió que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado y ahora voy a subir al Señor, quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado. ¿Qué fue lo que hizo Moisés ahí y qué era lo que había hecho el pueblo de Israel? Si usted lee en su Biblia, en el capítulo número 32 de Éxodo, y en el 31 había sucedido algo extraordinario. Moisés había subido al monte y el pueblo se había quedado abajo. Y el pueblo, hermano, había pedido un becerro, una vaca, un toro, un buey de oro para adorar. Y Aarón se los había hecho. Y entonces viene, hermano, Moisés enojado y dice: ustedes cometieron un gran pecado. Voy a subir a hacer expiación. A ver si el Señor los perdona. Entonces, mire, hermano, expiación, tenemos que verlo. Expiación, hermano, es la palabra ashma, que significa culpabilidad, falta, presentación de una ofrenda por el pecado. Culpa, delito, expiación, pecado, pecar. Quiere decir que Moisés subió al monte a presentar una ofrenda del Señor, al Señor, a Dios, por el pecado del pueblo. Eso se llama expiación. Quiere decir entonces que había un gran pecado y que Moisés subió a presentar una ofrenda a Dios para ver si había el perdón de pecado. Sí está conmigo, ¿verdad? Entonces veamos esto. Por el pecado, el pueblo fue herido. Por el pecado, mucho pueblo hoy está herido, está enfermo, está debilitado. Muchos duermen. Pero puede ser: pastor, pero si yo no he pecado, tengo mi esposa, mi esposo, mire, yo hago esto. Sí, pero no solo eso es pecado. Éxodo 32:35. Entonces el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. ¿Y cómo los hirió? Entonces, herir viene de la palabra nagaf, que significa empujar, acornear, derrotar, tropezar con el dedo del pie,
infligir una enfermedad, arrebatar, castigar, derrotar, desbaratar, deshacer, herir, matar, tropezar, vencer. Quiere decir que el pueblo por el pecado, cuando habla de enfermedades, de debilidades, quiere decir que el Señor lo aflige o lo inflige o lo castiga o lo derrota o lo desbarata por el pecado. Por eso, hermano, escúcheme, hay mucho pueblo de Dios que no se puede levantar. Que hay siempre, hermano, perdóneme, no conozco sus vidas, pero como Pablo dijo, examinémonos. Hay mucha gente, hermano, que no se puede levantar, ni económicamente, ni físicamente, ni espiritualmente, porque está siendo herido por el Señor, por no discernir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, entendiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo, cuando usted y yo, hermano, perdóneme, nos sentamos a la mesa, hubo alguien, hermano, que necesitaba hacer una expiación por nosotros. Alguien, perdóneme que me ponga así, mire, que tenía que hacerse una ofrenda y decir, yo soy la ofrenda, yo soy la expiación por el pecado de ustedes, por las heridas, por lo que está pasando. Yo soy la expiación. Pero no era cualquiera, era un cordero perfecto, era alguien sin defecto, era el Hijo de Dios. Ninguno podía hacerse expiación, solo Él. Entonces, cuando Él se hace expiación, una ofrenda por el pecado nuestro, Dios lo acepta y perdona nuestros pecados. Pero como hay débiles y hay enfermos y algunos duermen, necesitábamos tener la revelación del sanador, de un sanador. Entonces viene y el Señor se les aparece y les dice, escuche, Éxodo 15, y dijo, si escuchas atentamente la voz del pastor, la voz del evangelista, la voz del apóstol, ¿o la voz de quién? La voz del Señor, tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades de las cuales envié sobre los egipcios, porque yo, ¿qué dice? Soy tu sanador. Mire, entonces les revela y les dice, aparte de que te perdono pecados, también soy tu sanador. Pero aparte de que soy tu sanador, mira, yo te puedo sanar, dice el Señor, pero tienes que hacer algo. Señor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, sencillo, hacerlo recto delante de los ojos de Dios. Guarda todos sus mandamientos, guarda todos sus estatutos, y entonces yo seré Jehová tu sanador. Y entonces esa palabra sanador significa, o Jehová el Señor significa Jehová el sanador. La revelación de Jehová como el sanador quiere decir, Jehová significa salvación, o Yahweh significa salvación, y sanador significa Rafa, que significa sanador. Entonces el Señor Cristo se le revela ahí como una expiación, como Jehová, como el Señor sanador de todas tus heridas y de todas tus dolencias. Pero ahora, ¿por qué entonces no se nos revela Jehová o Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Por qué dijo? Entonces hay muchos enfermos, débiles, y muchos duermen,
que no se les es revelado Jesucristo como sanador, porque no estamos haciendo lo recto, porque no estamos obedeciendo. Entonces, perdóneme, puede ser de que haya alguien enfermo, alguien padeciendo, y no lo digo por usted, pero por no hacer lo recto y no escuchar la voz de Dios, nos puede traer enfermedad, nos puede herir el Señor. No le vamos a echar también la culpa al Señor de todas las enfermedades, porque a veces la dieta de las tés nos tiene enfermos. Tacos, tortas, tortillas, tamales, ¿verdad? Porque tampoco eso no nos manda el Señor a hacer. Pero hermano, hay enfermedades en el alma que esas sí tienen consecuencias en lo físico. Y entonces, hermano, necesitamos la revelación. Ya voy a terminar, deme un segundito. Entonces Jesucristo también es salvación. Y dice Éxodo 15:16, escucha, esta palabra es para usted. Terror y espanto cae sobre ellos, los moabitas, los que iban detrás del pueblo de Israel. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que el pueblo que tú has comprado. Y usted y yo hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Entonces mire, cuando usted y yo hacemos válida la sangre de Cristo, mire cómo quedan sus enemigos. Dice, terror, escúcheme, terror y espanto cae sobre ellos. ¿Usted conoce el terror? No, yo no sé si usted conoce el terror. ¿Usted alguna vez ha estado, hermano, en peligro de muerte? Que se le ha hecho así. Perdón, ríase. Pero hermano, perdóneme. Cuando el Señor muestra su brazo sobre su pueblo, sus enemigos tienen miedo y terror. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que muchos van adelantados, estos personajes van más adelantados aún que muchos cristianos. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y hay muchos cristianos que creen, pero ni siquiera tiemblan. Perdóneme. Entonces dice aquí que el Señor también es salvación para tu vida. Y salvación, escúcheme, significa desoso, que viene de salvar, salvarte, mantenerte seguro, rescatarte del peligro o de la destrucción. Ese también es Jesucristo. Pero también viene de la palabra sotería, que significa liberación, preservación, la suma de los beneficios que tenemos los cristianos cuando somos redimidos, librados de sufrimientos, de daños y de enfermedades. Es la palabra sotería. Entonces, cuando el Señor nos muestra no solo que Él murió, escúcheme, por nuestros pecados, murió también para sanidad nuestra, murió también para salvación nuestra y para cuidarnos de nuestros enemigos. Entonces, discerniendo el cuerpo de Cristo, y cuando usted y yo nos sentamos a la mesa, podemos entender de que no solo es perdón de pecados, sino es sanidad de enfermedades y de dolencias, pero también es protección sobre nuestros enemigos. Y aún a tus enemigos el Señor asusta, hermano, y cuando el Señor se levanta como poderoso guerrero, escúcheme, tus enemigos huyen como ratones cuando se prende la luz. Así es el poder, hermano, de la cena del Señor cuando te es revelada tu vida. Cuando se revela entonces el poder que hay en la cena del Señor, hermano, tu vida no puede ser igual. Tu vida tiene que ser transformada por el poder de aquel que se hizo una expiación por ti. Cuando Cristo subió a la cruz del Calvario, Él subió voluntariamente. Y así como Moisés dijo, escúcheme, Moisés dijo, voy a subir para hacer una expiación por vuestro pecado.
Y el Señor la aceptó y les dijo: sí, los perdono, pero adelante me las van a pagar, le dijo el Señor. Lea usted ese capítulo después, más adelante. Pero entonces viene el Señor, y antes de que eso suceda, el Señor sube, ¿verdad? Dice: Señor, aquí estoy, envíeme a mí. Yo voy a morir por ellos. Voy a expiar todo. En el que crea, en el que escuche, en el que camina rectamente, en el que quiera hacer mis mandamientos. Entonces viene, hermano, y déjeme, ya termino con esta, porque todavía mucho quisiera hacer. Y tengo mucho que decir, pero no se pierda la tarde, porque a la tarde lo termino. No solamente significa salvación de pecado, sino también liberación, protección y sanidad. Ahora, ¿de dónde me saco yo esto? De la Biblia. Dice Mateo 8:25, escuche: y llegándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿A quién se acercaron aquí sus discípulos? ¿Pero quién era Jesús? Era la expiación. Era el Cordero. Entonces el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos sabían que traía salvación, porque les dijeron: sálvanos que perecemos. Él los salvó. De ahí se aparece y dice Mateo 9:22: pero Jesús volviéndose y viéndola dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. ¿Quién la sanó? La expiación, el Cordero. Y de ahí le dijo Mateo 13:20: si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, Él eligió y acortó los días. Protección sobre su pueblo. Entonces, hermano, yo no sé si ahora usted, tal vez como yo, tal vez ya descubrí el agua azucarada hoy, me he dado cuenta del poder que tiene la cena del Señor. Porque cuando el Señor dijo: este es mi cuerpo, esto es lo que da vida. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. El que beba mi sangre tendrá vida. Entonces, cuando nos logramos entender eso, que la cena del Señor, hermano, es algo tan extraordinario, porque entonces viene la revelación de Jesús. Y en el griego, Jesús le dicen Jesús. En hebreo significa Yeshua, que significa Josué, que es Jehová, es salvación. Entonces Jesús no solo murió, escúcheme, por nuestros pecados, sino por enfermedades, por liberación, por salvación, por protección, por redención. Entonces, cuando nos sentamos a la mesa, hermano, a degustar del cuerpo y de la sangre de Cristo, hermano, logramos entender que esa expiación nos va a llevar a algo, a una dimensión diferente. Y por eso, Pablo, les regreso y les digo, y me salgo aquí porque a la tarde vamos a ver esto. Yo espero que usted no se pierda la tarde y venga. Entonces viene Pablo y les habla a los corintios. Y ya estando en Corintio, viene Pablo. Y veamos aquí, mire, para que lo veamos. Corintios capítulo número 11, versión de las Américas. Y llegamos al versículo número 28. Y si pasa mi hermano que me ayuda con el instrumento y mis hermanos se van preparando. Entonces,
Llega Pablo al capítulo 28, perdón, al versículo 28 y dice: por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin entender, sin conocer, sin saber lo que es el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí mismo. Pero ahora escúcheme, usted y yo hemos entendido lo que es, ¿verdad?, entender y discernir el cuerpo de Cristo. Yo espero que lo haya entendido usted. Entonces ahora, ¿por qué no se pone en pie? Y discernimos el cuerpo de Cristo. Yo, como le dije a un principio, no conozco su situación. No conozco si está enfermo, le duele el pie, la mano, la espalda, el pelo, los ojos, los dientes, o si tiene un dolor en el alma, en el corazón, si tiene un dolor en el espíritu. Pero dice la Biblia que aquel que discierne el poder que hay en el cuerpo de Cristo alcanzará sanidad, alcanzará liberación, salvación, protección. Y cuando habla de liberación, hermano, sabe, habla de vicios, habla de ataduras, habla de cadenas, habla de pecados. Cuando habla de protección, no solo te protege en tu vida diaria, sino protección espiritual también. Aún de aquellos, gracias, aún de aquellos enemigos que tú y yo no vemos, pero el Señor te protege y te cuida aún de esos que tú no ves. Mis hermanos están pasando con el pan y con el vino. Nada te impide sentarte a la mesa. Aunque tú digas, pastor, mire, yo no vengo a esta iglesia, no importa, pero tú leíste en 1 Corintios 12 que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Que porque tú no eres pie, no eres parte, tú eres parte del cuerpo de Jesucristo. Y todos nos necesitamos. Todos debemos de tener esa comunión en el nombre de Jesús. Gracias, aquí la agarro. Vale, sí, ya lo tengo, gracias. Aquí lo tengo. Entonces, mi hermano, ahí, si tú ya tienes el pan y el vino, cierra tus ojos y comienza a meditar. Piensa en la iglesia de Corinto, que tenía muchos problemas, de la índole que tú y yo ya hablamos. Pero Pablo les comienza a decir esta enseñanza que yo recibí: que Cristo no solo murió por tus pecados, sino murió también para traerte sanidad, salvación, liberación, protección, para restaurar tu vida, para restaurar la vida de tu familia, para restaurar todo tu ser integral. Como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice: para que sean hallados irreprensibles todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que hay que discernir. Tal vez, hermano, escúchame, has batallado por mucho tiempo tratando de dejar vicios, malas costumbres, hermano, cosas que nos vienen atando por años de años a nuestra vida y no hemos podido dejar porque no hemos discernido el cuerpo de Cristo. Pero déjame decirte, hermano, que el Señor quiere quitar toda debilidad, toda enfermedad
y toda mortandad en medio de su pueblo. Oh, poderoso es Dios. Hay un ambiente, hermano, créame, muy especial. Yo siento un ambiente de misericordia en medio de nosotros, de amor, de perdón de parte de Cristo. Oh, bendito Dios. Si falta alguien del pan y del vino, ¿por qué no levanta su mano? Allá falta jugo de uvas, falta allá atrás, por favor. Hermana, aquí mire, por favor, aquí con hermana Janet, aquí falta jugo de uvas y allá atrás hay unos niños. Allá atrás falta vino también o jugo de uvas. ¿Pan y vino? Ok, ya llegan ahí. Mientras tanto, mi hermano, usted medite ahí. Medite. Y dígale: Señor, hoy entiendo la expiación que hiciste por mí. Hoy comprendo ese momento precioso en el cual tú sufriste en la cruz del Calvario por mi vida. Por eso tan maravilloso que tú hiciste para perdón, no solo de mis pecados, sino para sanidad, para salvación, para liberación, para protección. En el nombre de Jesús. ¿Ya estamos todos? Gloria a Dios. Si falta alguien, levante su mano, por favor, para que mis hermanos puedan llegar ahí. Todo lo tenemos. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Tome el pan que está en su mano. Y esto, el pan, es el cuerpo de Cristo, que fue una expiación por su pecado y por el mío. Pero también es salvación, liberación, protección, sanidad para nuestro ser integral. Comamos del pan que está en nuestra mano. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Lo interesante es que la sangre de Cristo es un nuevo pacto. Y no dice que lo hagamos una vez, pero cuantas veces lo hagamos en memoria de Él. Ahora, yo le pregunto, ¿qué tenemos que hacer en memoria de Él? Recordar que Él murió para traer salvación, sanidad, liberación, protección y perdón de pecados a nuestra vida. Tomemos de la copa que está en nuestra mano, la sangre de Cristo. Y ahora levante su mano y bendigamos el nombre del Señor. Y sienta usted, no lo digo para motivarlo, sino sienta usted la liberación que está entrando a su vida. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Sienta la liberación que está llegando a su vida.
Sienta la sanidad que está cayendo sobre su cuerpo. Discierna este momento. Sienta cómo las cadenas están cayendo, cómo las ataduras están siendo destruidas. Sienta que las puertas que estaban cerradas se están abriendo. Sienta la presencia de Dios siendo derramada sobre su vida. Sienta cómo esa presencia maravillosa, como la sangre derramada del Cordero de Dios. ¿Sabe cómo me he visualizado yo muchas veces? Cuando he fallado, he visto a Cristo en la cruz y yo me he visto de rodillas a sus pies y la sangre de Cristo cayendo sobre mi cabeza, limpiando mis pecados y mi maldad y mi iniquidad. Y digo: Señor, gracias por tu preciosa sangre. Gracias por tu precioso sacrificio de amor, Señor, sobre mi vida. Y lo veo una y otra vez, hasta aquel que empezó la obra en mí la vaya a terminar. Y he caído muchas veces, pero el Señor ha estado ahí para levantarme. Le he fallado al Señor muchas veces, pero el Señor ha estado ahí para perdonarme. Esa es la preciosa sangre de Cristo. Esa es la sangre poderosa del Cordero de Dios. Oh, muchas veces he dicho: ya no sé qué hacer, Señor. Pero veo la sangre del Cordero rociada sobre mi vida. Veo la sangre de Cristo limpiando mi vida. Su poderosa sangre carmesí. Su poderosa misericordia sobre mi vida, la veo ahí. Y digo: Señor, gracias por ese amor tan grande para conmigo. Gracias por ese amor, Señor, porque tal vez si no me amaras, ya hubiera sido consumido. Pero es tan grande, pero tan grande tu amor por mí, que me perdonas y me limpias. Oh, sí, Señor.
queremos agradecerle su sintonía en esta tarde. Queremos también hacerle una invitación muy especial para que este miércoles a las 7 de la noche tendremos la visita del apóstol Luis Ponce de la ciudad de Los Ángeles. Él estará con nosotros ministrando la palabra. Nos gustaría hacerle una invitación, si a usted le gustaría asistir a escuchar. Estamos ubicados en el 2615 Concord de la ciudad de Antioch, California. Le invitamos para que pueda acompañarnos si así lo desea. También, si usted desea más información acerca de nuestra congregación, puede comunicarse con nosotros al 925-864-9784. 925-864-9784. Y si no, también puede visitarnos en el www.ministeriosebenezerisbay.com. Una vez más, gracias por su sintonía y que el Señor les siga bendiciendo grandemente.